Buenas tardes. El día de hoy vengo a hablarles sobre el tema de continuidad y tipos de límite, que es una de las bases más importantes del cálculo. Este tema nos permite entender cómo se comportan las funciones cuando la variable se acerca a un cierto valor. A través de los límites podemos saber si una función es continua, discontinua o tiende al infinito, y eso nos ayuda a analizar fenómenos reales como la velocidad, el crecimiento o los cambios de temperatura. En este video explicaré tres tipos de límites representativos. Un límite continuo, donde la función no se interrumpe. Un límite con discontinuidad evitable, que es donde hay un hueco en el gráfico. Y un límite tendido hacia el infinito, donde la función se dispara hacia arriba o hacia abajo, formando una asíntota vertical. Un tema que me gustaría tocar antes de pasar a ver estas gráficas sería qué es una asíntota. Una asíntota es una línea recta paralela a la gráfica, pero esta nunca llega a tocar la gráfica o atravesarla. Por ejemplo, en la gráfica 3 que analizaremos más a fondo, ahorita solamente la veremos para dar un ejemplo de asíntota, podemos ver aquí a simple vista que tiende al eje de las X, y una persona que no tenga el conocimiento de que es una asíntota podría decir: en algún punto más arriba de la gráfica podrían intersectarse estas dos líneas, pero si la alejamos mucho y nos acercamos a un número, digamos por ejemplo el 450, y hacemos zoom a la gráfica, veremos que ni siquiera en un punto alto se llega a tocar. Esto quiere decir que es una asíntota vertical al infinito. Ahora explicaré bien qué es una asíntota vertical. Una En las asíntotas existen tres tipos: las verticales, las horizontales y las oblicuas. Las asíntotas verticales son las que son paralelas al eje de las Y, como la que acabamos de ver hace un momento. Tienden infinitamente hacia las Y, pero nunca llegan a tocar el origen. Las asíntotas horizontales son rectas paralelas al eje de las X, y al igual que las asíntotas verticales, estas nunca llegan a tocar el eje X. Más sin embargo, las oblicuas son rectas inclinadas hacia la gráfica. Pongamos un ejemplo: esta si fuera directamente hacia acá, si no tuviera este límite aquí, continuaría directamente hacia acá, bajando por ejemplo hasta aquí, hasta el punto menos 5,5, y se extendería hasta el infinito atravesando la gráfica. En la primera gráfica que ya tengo aquí puesta para ahorrar tiempo, se observa una línea recta que pasa por un punto sin cortes. Aquí se observa que primero va aquí por el eje del 1, y aquí da un brinco sin cortarse hacia arriba. Este tipo de función es muy común y se podría representar como f de x igual a x o f de x igual a 2x más 1, poniendo algún ejemplo. Aquí el límite existe porque los valores de la función, tanto por el límite lateral izquierdo y el límite lateral derecho, se acercan a un mismo punto. Eso significa que no hay interrupciones, huecos o saltos en el gráfico. En términos más sencillos, se podría decir que este tipo de gráfica se puede dibujar sin levantar el lápiz, y este tipo de función sería continua. En base a que es una función continua, se podría decir que no existe alguna asíntota visible porque la función no tiende al infinito. Bueno, ahora pasaremos hacia la segunda gráfica. Aquí vemos que en el segundo tipo de límite, en esta gráfica se nota una pequeña discontinuidad, o dicho de otra manera, hay un pozo en la gráfica, hay un hueco.
Aquí vemos que el límite lateral izquierdo tiende hacia el punto de origen que sea su límite 0, pero el límite lateral derecho tiende acá a su límite que es 2. Este tipo de discontinuidades ocurre cuando el límite existe, pero la función no está definida en ese punto, como acabamos de explicar. Un ejemplo clásico podría ser el f de x igual a x cuadrada menos 1 sobre x menos 1, que se simplificaría a f de x igual a x más 1, pero como no está definida en x igual a 1, porque dividir entre 0 no se puede. Este tipo de gráfica se le llama discontinuidad evitable, porque si definimos manualmente, la función volverá a ser continua. Como conclusión de este límite, el límite sí llega a existir, pero la función no es continua en este punto y tampoco presenta algún tipo de asíntota. Bueno, ahora, por último, pero no menos importante que las anteriores, pasaremos a la tercera gráfica. En esta tercera gráfica notamos algo más interesante. Vemos aquí que la gráfica, tanto por el lateral izquierdo como por el lateral derecho, se dispara hacia el infinito de y. Normalmente se pensaría que en algún punto estas dos laterales se llegarían a juntar en algún momento, pero al ser en un hacia el infinito no podría llegar a pasar esto. Un ejemplo sería aquí f de x igual a 1 sobre x, o en el caso del ejemplo de GeoGebra sería f de x igual a 1x cuadrada, 1 sobre x cuadrada. Esta función no se acerca a un número finito como tal, no tiene un tope, sino que crece o decrece sin algún límite. En la gráfica se observa que los valores pueden ir hacia arriba o hacia abajo al acercarse al eje vertical. Este tipo de límite muestra una discontinuidad infinita y aparece en funciones racionales donde el denominador se hace 0. Como conclusión, el límite no existe en un sentido numérico, pero describe un comportamiento infinito de la función. Y en este caso, como ambos laterales tienden al infinito, se podría decir que tiene una asíntota vertical en x igual a 0. Como conclusión, podríamos decir que los límites y la continuidad son esenciales porque describen cómo se comporta una función cerca de algún punto. Gracias a ellos podemos decir si una función tiene cortes, huecos o crece sin límite alguno. Las asíntotas, por su parte, a diferencia de los límites de la continuidad, nos ayudan a visualizar ese comportamiento extremo y entender hasta dónde se acerca una función. Como conclusión final de mi parte, este tema me pareció interesante porque no solo es útil en las matemáticas, sino también en otras áreas como la física, la ingeniería y otro sinfín de áreas donde los cambios continuos son importantes. Comprender este tipo de límites y asíntotas es el primer paso para dominar temas más avanzados como derivadas e integrales.